en este caso, o continuando siempre, decíamos, con nuestro tema prácticamente viendo lo que es la última parte de este tema. Entonces, hasta acá ya hemos visto lo que son los riesgos económicos y los riesgos financieros, que a partir de ahí también hemos visto ya lo que es en forma práctica, lo que es la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. A partir de ahí, entonces, ahora vamos a entrar a ver los elementos que conforman, en este caso, lo que es estos mismos riesgos que anteriormente estuvimos mencionando. Entonces, decimos, cuando vemos elementos de la inversión, se dice que para invertir solo hace falta tener el deseo y la disponibilidad. Si tienes ese dinero, esa disponibilidad, y tienes ese deseo de invertir, entonces con seguridad puede ser de que te vaya bien. Entonces, se dice que antes de decidir cómo invertir dinero, tiene que saber de dónde parte, cuáles son sus objetivos y su tolerancia al riesgo. Por tanto, es necesario partir de 3 elementos básicos. Profundizaremos un poco. Cuando decimos para invertir solo hace falta tener el deseo y la disponibilidad financiera. En la actualidad existen distintas maneras de incrementar las arcas económicas personales. Existen distintas maneras de acrecentar la economía personal. Sin embargo, el hecho de que se tenga ese deseo, la disponibilidad financiera y tomar la decisión de llevarlo a cabo, no significa que se está tomando la dirección correcta. Sino que cuando alguien se pregunta cómo invertir su dinero, en primer lugar será el de averiguar cuál es su objetivo de esa inversión. Entonces, se dice que tiene que saber, o en este caso primero, entonces, decidir cómo invertir, tiene que saber de dónde parte y cuáles son sus objetivos. Y a partir de ahí, entonces, también se irá viendo, ya que la estrategia ideal dependerá de ese objetivo, entonces, ese objetivo que persigue, porque no es lo mismo invertir dinero que uno que está ahorrando para su retiro. El ahorro es, bueno, meter a una institución financiera que vaya ganando lo mínimo para que cuando nos estemos retirando o jubilando, entonces vayamos acá. Cuando hablamos de invertir, estamos invirtiendo de que se va a ir gastando, en este caso dinero, a partir de ahí, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el objetivo? Y sobre todo, su tolerancia que tiene que tener al riesgo. Por tanto, para tomar una decisión de inversión y sobre la base de un análisis es necesario partir de 3 elementos básicos, decíamos, ¿no es cierto? Primero, lo que es la rentabilidad. Cuando hablamos de lo que es la rentabilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Dice, cuando hablamos de rentabilidad, el primer elemento que normalmente llama más la atención. En este caso, que sería lo que es la rentabilidad. ¿Por qué llama más la atención? Porque lo primero que nos hemos de preguntar antes de invertir, ¿cuánto va a ganar mi dinero? ¿No es cierto? Por eso se dice que la rentabilidad es la que normalmente llama más la atención. Este refleja el valor y la satisfacción que se espera recibir a razón del monto de capital y del fijo y del tipo de negocio. Este indicador se mide en función de tasas de interés, el cual busca el mayor valor posible. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, vamos a estar buscando siempre, primero, que este va a ir reflejando la satisfacción que se espera recibir
en un principio, y este va a tener un indicador que va a ir midiendo lo que son las tasas de interés. ¿Cuánto nos van a pagar como interés? A eso vamos a llamar lo que es la rentabilidad. Primer elemento. Segundo elemento, tiempo. El segundo elemento tiene que ver con todo lo que se refiere a lo que es el tiempo, en el cual dicha inversión se vaya a recuperar. Es decir, los periodos que tomará retornar, en este caso, el capital invertido. Entonces, a partir de ahí decimos, el tiempo va a ser también importante. Una vez cuando nos preguntamos cuánto de interés nos van a pagar, nos preguntamos, ¿y qué tiempo o en qué tiempo nos van a pagar ese interés? Y finalmente, un tercer elemento viene que sería el riesgo. En tercer lugar está el nivel de riesgo, que es el de mayor peso de los anteriores, ya que toma en consideración la probabilidad de obtener un resultado adverso al esperado o a la esperada en lo que es la inversión. Y a partir de ahí, a razón de este tipo de proyecto, se puede tener, en este caso, o se puede decidir si es que se invierte o no se invierte. Reitero entonces, tercer elemento, se dice que está al nivel de riesgo, que es el de mayor peso, ya que toma en consideración la probabilidad de obtener un resultado adverso al esperado en la inversión. Y ahí viene, y si por ahí no se cumple lo que me están prometiendo. Y a partir de ahí entonces podemos decir de manera que la combinación óptima de estas define la inversión ideal, donde existe satisfacción en la rentabilidad esperada, un periodo corto de recuperación y un nivel de riesgo mínimo. Eso es lo que cada inversor va a hacer. Cualquiera de ustedes al invertir sus 100 bolivianos, lo primero que van a preguntarse, que de manera combinada estos tres elementos sean óptimas, que a partir define la inversión ideal, donde existe satisfacción en la rentabilidad esperada, en un periodo corto de recuperación y un nivel de riesgo mínimo. 100 bolivianos al invertir, ¿cuánto voy a ganar? ¿En qué tiempo? 100 bolivianos. Me dicen, de aquí a 3 días te devuelvo 110. En 3 días me convendrá, es 10 bolivianos. Y ahí viene el riesgo. Y si por ahí no me devuelve en estos 3 días, me devuelve mucho más. Y todavía, como ayer en Facebook estuve viendo un meme donde decía, bueno, amigo es hasta prestar el dinero. Y cuando lo cobras ya es tu enemigo, ¿no es cierto? Entonces muchas veces ese suele pasar en la realidad. Y así también en instituciones va a ir pasando. En las empresas va a ir pasando. Una empresa que me ofrece una rentabilidad, que me está pagando bien, el tiempo ya está pasando todo, y hay un riesgo donde me dicen, bueno, parece que la empresa se va a quebrar. Entonces, al invertir en una empresa y el tiempo que estoy yo firmando, por decir, por 20 años, el riesgo que estoy asumiendo es esos 20 años que seguramente no he de poder ni fácilmente estar o dormir, ¿no es cierto? Entonces, así de esa manera, vemos lo que es los elementos de la inversión. Estos tres elementos van a estar siempre muy presentes en lo que es antes de la hora de realizar una inversión. Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿cuánto va a ganar ese mi dinero que voy a invertir? ¿En qué tiempo?
Y el riesgo que voy a asumir, ¿cómo es? ¿Cómo está esa organización, esa institución, esa empresa, esa entidad bancaria? ¿Cómo está para que yo pueda invertir? ¿El riesgo es mínimo o el riesgo es alto? Entonces, así hemos visto lo que son los elementos de inversión. Muy bien. Entramos a lo que es, a ver, los métodos de análisis de inversión. Entonces, a partir de ahí, podemos ir viendo, cuando hablamos de lo que son los métodos de análisis de inversión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esa inversión, cómo debemos de hacer el análisis correspondiente. Y no hay que olvidarnos que una inversión no es otra cosa que un desembolso de dinero y otros recursos con el objetivo de obtener beneficio de ellos. Entonces, a partir de ahí siempre vamos a hablar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de inversión, siempre vamos a estar hablando de beneficios. Si hablamos de capitales privados. Ahora, si hablamos de capitales públicos, de igual forma, no vayan a creer, no, este es dinero de la alcaldía y listo. Y bueno, no tiene objetivos, ¿no? De igual forma. La inversión que se vaya realizando, el desembolso del dinero que se vaya realizando, tiene que tener un objetivo de obtener beneficios. En este caso no será una utilidad, no será una rentabilidad, pero que vaya a beneficiar a mayor cantidad posible de la población, de la sociedad. Entonces, como verán, habrá también ese beneficio cuando hablamos de lo que son los métodos de análisis de inversiones. Por eso mismo el análisis de inversiones van a ser muy importante para ver mejor qué pasa con las inversiones que se realizan y la conveniencia o no de ella. Si conviene o no conviene. Si me dicen que te invierta, por decir, 50.000 bolivianos, bueno, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cada qué tiempo me van a pagar lo que son los dividendos? Todo eso voy a ir analizando. Y si es una institución pública, la alcaldía, la gobernación o cualquier ministerio, de igual forma, ¿cuánto va a invertir y realmente si esa inversión, en este caso, se lo merece, justifica o no justifica? Un sistema de agua potable voy a invertir 1 millón. ¿A cuántas familias va a beneficiar? A 500 familias. Excelente. Pero me dicen también otro proyecto que cuesta casi similar, también 500.000 bolivianos, o 500.000 o 1 millón de bolivianos. ¿Y a cuántas familias va a beneficiar? A 30 familias. No, pues, no. Entonces tiene que haber, tiene que ser ese análisis, se tiene que realizar de lo que son las inversiones. Los métodos o modelos de análisis de inversión, en este caso, entonces decimos que se dividen en dos, en estáticos y en dinámicos. Los métodos estáticos podemos decir que son los siguientes. Hablamos de lo que es el flujo neto de caja, el plazo de recuperación o plazo de reembolso o payback estático y la tasa de rendimiento contable. Estos tres tipos de métodos son los estáticos, los que no están, si vale el término, en movimiento. El flujo neto de caja es un análisis o en este caso un informe o un estado financiero que el cual a un momento determinado en forma estática nos va a ir informando qué cosa, la suma de todas las entradas y salidas durante una gestión empresarial. A partir de ahí podemos decir que el flujo de caja se entiende a la suma de todos los cobros, de todos los ingresos que va a tener en este caso la empresa, menos todos los pagos, o sea, en este caso las salidas, los pagos que se van a ir efectuando durante lo que es la vida útil del proyecto de una inversión o durante una gestión empresarial.
Entonces decimos está considerado como el método más simple de todos y de poca utilidad práctica. Existe la variante del flujo de neto de caja por unidad monetaria comprometida. Entonces, a partir de ahí, decimos de que, en este caso, cuando hablamos del flujo neto de caja, es la suma de todas las entradas, de todos los ingresos, ya sea por concepto de ventas, por concepto de los inventarios de las gestiones anteriores, en fin. Y las salidas, o sea, todos los gastos que va a ir encarando durante la gestión la empresa en este caso. Los gastos, ya sean de producción o de administración. O también se llama lo que es costos de producción o costos de operación. Entonces, así, de esa forma, a eso vamos a llamar lo que es el flujo neto de caja. Y a partir de ahí, vamos a ir viendo gestión tras gestión, primero mes tras mes, luego gestión tras gestión, cómo está el comportamiento de los saldos entre lo que es las entradas y las salidas. La diferencia, entradas menos salidas, tiene que ser siempre positivo. Si es negativo, quiere decir que la empresa está perdiendo, está gastando más que lo que está entrando. Entonces, así se realiza lo que es el análisis del flujo neto de caja. Plazo de recuperación, plazo de reembolso o payback estático. Es el número de años que la empresa tarda en recuperar la inversión. Cuanto más antes se recupera, será mejor. Entonces, a partir de ahí, este método selecciona aquellos proyectos cuyos beneficios permiten recuperar más rápidamente la inversión. Es decir, cuanto más corto sea el periodo de recuperación de la inversión, mejor será entonces para la empresa o el proyecto. Entonces, en este caso, el plazo de recuperación también va a ser muy importante. Primero, la diferencia entre los ingresos y los gastos tiene que ser positivo y, en este caso, el plazo de recuperación de la inversión en un proyecto para 10 años, mejor si yo todo el capital invertido recupero ya en 4 o 5 años, porque el resto ya va a ser todo ganancia. Y finalmente, la tasa de rendimiento contable. Cuando hablamos de tasa de rendimiento contable, ¿a qué nos estamos refiriendo? Este método se basa en el concepto de cash flow, en vez de cobros y pagos. Entonces, cash flow en inglés es flujo de caja también, ¿no es cierto? Entonces, la tasa de rendimiento contable va a estar siempre en base a lo que son los cobros y los pagos. La principal ventaja es que permite hacer cálculos más rápidamente al no tener que elaborar estados de cobros y pagos. Entonces, a partir de ahí, decimos, en este caso, la tasa de rendimiento contable irá informando en forma muy oportuna y no como el flujo neto, en este caso, que tiene que terminar siempre a que se vaya cerrando gestiones, mientras que este otro al día inclusive va a ir controlando. Y a partir de ahí, entonces, se dice que la principal ventaja es que permite hacer cálculos más rápidamente al no tener que elaborar, en este caso, estados de cobros o de pagos. Entonces, así, de esa forma, hemos conceptualizado lo que son los métodos estáticos, en este caso, que son, en este caso, estados financieros, si vale el término, que en este caso se va a ir preparando siempre el informe en forma, ¿cómo os digo? En forma de lo que es, en forma, o se tiene que hacer un corte siempre. Se tiene que, para hacer el informe tiene que estar estáticos, no puede ser dinámicos, no puede estar en movimiento. A partir de ahí, entonces, entramos cuando definimos ya los métodos estáticos, entramos a lo que son, entonces, los dinámicos. Los dinámicos, entonces, de por sí por su nombre, nos dicen que
Estos van a ser ya, en este caso, de análisis de inversiones que va a estar en realidad ya en pleno movimiento, si vale el término. Y para lo cual tenemos el payback dinámico descontado, el valor actual neto, el BAN y la tasa interna de rentabilidad, el TIR. Entonces, esta parte solamente vamos a mencionar y conceptualizar. No vamos a realizar ningún tipo de ejercicio en esta parte porque tendríamos que quedarnos mucho tiempo. Pero, sin embargo, todo esto en ingeniería económica con el licenciado Poveda están viendo en forma práctica. Porque más concretamente a esta parte es lo que se dedica su materia, ¿no es cierto? Entonces, hasta estas alturas, inclusive el BAN, el TIR, esto ya se deben saber calcular. Los métodos dinámicos entonces son los siguientes: el payback dinámico o descontado. Cuando hablamos de esto, es el periodo de tiempo o número de años que necesita una inversión para que el valor actualizado de los flujos netos de caja igualen al capital invertido. Entonces, supone un cierto perfeccionamiento respecto al método estático, pero se sigue considerando el método incompleto. No obstante, es innegable que aporta una cierta información adicional o complementaria para valorar el riesgo, en este caso, de las inversiones. Cuando es especialmente difícil predecir la tasa de depreciación de la inversión, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, cuando hablamos de lo que es el payback dinámico descontado, decimos es el periodo de tiempo o número de años que necesita una inversión para que el valor actualizado de los flujos netos de caja igualen al capital invertido. Muy bien, ahí viene el segundo, que sería el valor actual neto. Ya que llamamos lo que es el valor actual neto, conocido muchas veces con distintos nombres. Uno de los métodos más aceptados es el valor actual neto de una inversión, que se entiende la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos de cada esperados del proyecto, deducido el valor de lo que es la inversión inicial. Entonces, decimos, por valor actual neto de una inversión se entiende a la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de lo que es la inversión inicial. Si un proyecto de inversión tiene un BAN positivo, un valor actual positivo, el proyecto va a ser rentable. Y si en este caso el BAN es negativo, bueno, en este caso el proyecto será rechazado. ¿Por qué? Porque sencillamente no es rentable. Entre dos o más proyectos, el más rentable es el que tenga un BAN más alto. O sea, cuando comparamos dos proyectos, vamos a elegir siempre, entonces, en este caso, el que el valor actual neto vaya marcando el proyecto, que vaya marcando un BAN más alto. Y a partir de ahí también un BAN nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos en los invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento utilizada. Así. Entonces podemos decir también que hay una dificultad para hallar el BAN, consiste en fijar el valor para la tasa de interés. Existiendo, o dentro de esto va a ir existiendo siempre diferentes alternativas. Entonces, a partir de ahí podemos decir que la principal ventaja de este método es que al homogeneizar los flujos netos de caja a un mismo momento de tiempo, reduce a una unidad de medida común cantidades de dinero generados en momentos de tiempos diferentes. Reiteramos entonces, el valor actual neto de una inversión se entiende a la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto,
deducido el valor de la inversión inicial. Y a partir de ahí decimos, si un proyecto de inversión tiene un BAM positivo, el proyecto es rentable. Y de lógica, ¿no es cierto? Si tenemos 2, 3 proyectos, ¿cuál elegir? En este caso, el que esté marcando el BAM más alto, el valor actual neto más alto. Así, de esa forma, entonces, lo entendemos lo que es el valor actual neto. Y finalmente viene lo que es la tasa interna de rentabilidad o la tasa interna de rendimiento. Se denomina así a la tasa de descuento que hace que el valor actual neto del BAN de una inversión sea igual a cero, BAN cero. Este método considera que una inversión es aconsejable si la TIR resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversionista. Entonces, a partir de ahí, este método considera que una inversión es aconsejable si la TIR resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor. Y entre varias alternativas, lo más conveniente será aquella que ofrezca un TIR mayor, ¿no es cierto? Entonces, si me ofrecen, por ejemplo, una tasa de rendimiento de 5%, y cuando se calcula la tasa interna, en este caso de rendimiento de la rentabilidad, ya no es 5%, sino es 8%. Entonces, excelente. Hay una diferencia de 3% que la TIR es favorable. Entonces, a partir de ahí podemos decir que la TIR es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto. Por lo cual, cuando se hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos, no tiene en cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los mismos. Una gran inversión va a ser entonces con una TIR, o una gran inversión con una TIR baja puede tener un BAN superior a un proyecto con una inversión pequeña con una TIR elevada. Entonces, a partir de ahí, vamos haciendo esa relación, esa comparación, y en base a eso, para, en este caso, a la hora de tomar decisiones, decidir por una inversión correcta. Entonces, en esta parte, reitero una vez más, tanto los métodos estáticos como los dinámicos, estamos viendo solamente la parte de la conceptualización para complementar este tema. ¿Por qué? Porque todo esto lo están viendo, inclusive el concepto en forma más ampliada, y en ejercicios han debido ya resolver hasta estas alturas con el licenciado Poveda, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Si no hay ninguna pregunta, entonces les voy a pedir que salgamos un rato, porque la hora ya se nos está cerrando, y después de unos 7 minutos